Información y desinformación ante la nueva investidura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Para nadie es un secreto que el uso mediático de la información de manera parcializada se convierte en desinformación. Si tenemos receptores que no descodifican el mensaje, tendríamos entonces que simplemente nos convertimos en zafacones, que simplemente recibimos informaciones y no estamos en la capacidad de descodificar el mensaje que se emite a través de los diferentes medios de comunicación. Esto así porque antes de la embestida de Nicolás Maduro teníamos un bombardeo sistemático de informaciones de los diferentes medios de comunicación y las plataformas digitales. Llegó el momento, pasó el día 10, Nicolás Maduro se juramentó por su tercer mandato para la República de Venezuela, mientras Edmundo González Urrutia, quien había sido el candidato opositor que compitió con él en el proceso electoral de julio del 2024. Ahí está la realidad, amarga o dulce realidad, depende desde el cristal con que se mire. Para una parte de la sociedad venezolana y del mundo, una amarga realidad. Para otra parte de la sociedad del mundo y de Venezuela, una dulce realidad, porque sabemos que dentro del tejemaneje político, de lo que es la geopolítica, está de por medio los intereses económicos. Lo mismo Estados Unidos han reiterado y han dicho en sinnúmero de veces que Estados Unidos no tiene enemigos, que Estados Unidos no tiene amigos, que Estados Unidos tiene intereses. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que ellos se mueven en base a quien le garantice sus intereses y donde ellos puedan obtener ventajas económicas y políticas. Así se maneja el mundo, así se maneja el mundo político. Y es una realidad que la sociedad venezolana está dividida en dos: chavismo y antichavismo. Una parte que propugna por destronar del poder a Nicolás Maduro, que representa esa clase social del más bajo estrato social de Venezuela, mientras la oposición política representa a la élite, a la burguesía, a quienes estuvieron en el poder y lo sacaron del poder. ¿Y cuál es el único interés? Es devolver de nuevo al poder, porque cada quien defiende sus intereses. Y es lamentable que a través de los diferentes medios de comunicación, tanto los tradicionales como las diferentes plataformas digitales, sean producto de sociedades mediáticas de informaciones que en vez de informar, lo que es que desinforman. Por eso más del 75% de lo que se dice prácticamente es mentira.
para ir a la parte más sensible del ser humano, pero nunca les cuentan la realidad de lo que de verdad está pasando en la sociedad venezolana. Una parte dice lo que le conviene, manipula, distorsionan la información, pero quien busca y escudriña y ve el comportamiento de los países, y en este caso específico de Venezuela, podemos decir que solo podría moverse en este momento del poder a Nicolás Maduro si una parte de los militares se rebela en contra de él. De lo contrario, tendremos Maduro por 6 años, porque Venezuela representa intereses favorables para China, Rusia, Nicaragua, Cuba y muchos más países. Pero debemos decir que Estados Unidos no se queda muy distanciado, porque sabemos los intereses y los negocios que tiene Estados Unidos con Venezuela. Venezuela no simplemente es uno de los países principales productores de petróleo. Venezuela no es una simple república bananera. Venezuela está entre los principales países que tiene la mayoría de los elementos naturales. O sea que es un país multidiverso. Venezuela tiene de todo. Lamentablemente, los políticos no han sabido catapultar esa cantidad de elementos minerales, de esos elementos que les da la naturaleza a los pueblos, para ponerlo al servicio de su pueblo. Venezuela debiera ser la Suiza de América Latina. Debería estar en uno de los principales lugares como países que su nivel de vida y el poder adquisitivo de sus ciudadanos esté por encima del promedio. Lamentablemente, los políticos en componenda con militares y una élite empresarial no han podido darle lo mejor al hermano país de Venezuela. Ahí está la realidad. Venezuela se debate en medio de una crisis económica, social y política. Responsabilidad de la burguesía, de los políticos, de los militares y otros sectores que de una forma u otra contribuyen a este estado de deterioro de la sociedad venezolana. Esos sectores se han convertido en traficantes de miseria, porque no han sabido dar a ese pueblo lo que en realidad se merece. Un pueblo trabajador, un pueblo que se enmarca dentro de los pueblos latinoamericanos más trabajadores. Sin embargo, la radiografía de Venezuela en este momento es triste. Vamos a esperar que después de esta toma de posesión del presidente Nicolás Maduro, las partes puedan ponerse de acuerdo y buscar un punto de equilibrio y un consenso, y que los organismos internacionales intervengan, pero no parcializado, que ellos sean un punto de equilibrio, porque del consenso entre las partes habrá de fortalecerse el sistema democrático de Venezuela. De lo contrario, si cada quien sigue atrincherado de extremo a extremo, tendremos entonces que solamente perderá
la sociedad venezolana. Si los políticos, los militares, los empresarios no son capaces de ponerse de acuerdo para que Venezuela comience a trillar un camino de desarrollo, de progreso y de bienestar para sus habitantes. Es una pura realidad. Nicolás Maduro se juramentó como el nuevo presidente de Venezuela este 10 de enero pasado. En vez de estar tirándoles piedras, lo que procede es que se viabilice un consenso para tratar de que las partes se pongan de acuerdo. Y si hay que de nuevo convocar a un proceso electoral en 2 años o en 3 años, se esté a la vista de esa posibilidad, pero deben las partes ponerse de acuerdo. Mientras tanto, si seguimos con el dimes y diretes de parte de la oposición política y del gobierno y de los organismos internacionales y de presidentes de otros países, que en vez de aportar a la solución del conflicto de los venezolanos, le han echado un piojo al sancocho. Esperemos pues que llegue el consenso a Venezuela y que esta juramentación de Maduro sea el preámbulo para que las partes busquen un punto de equilibrio y se pongan de acuerdo y se le dé una salida satisfactoria en medio de la crisis política, social y económica en la cual se debate Venezuela. Vamos a estar a la expectativa de que lleguen soluciones sabias y que de verdad, si se quiere que Venezuela comience a trillar otro camino, las partes necesariamente tienen que ponerse de acuerdo. De lo contrario, se seguirá deteriorando la situación política y económica de Venezuela. Y eso no lo queremos, porque el único perjudicado es el pueblo, porque la élite política, la élite militar, la élite empresarial y hasta la élite religiosa son los beneficiados. Y los de abajo siguen pagando los platos rotos. Gracias por haber estado con nosotros. Seguimos en comunicación.